El día de hoy queremos hablar entonces acerca de lo que hemos estado hablando, que es la bondad de Dios. Con el favor de Dios quería terminar esta semana, pero creo que no vamos a poder hacerlo, así que vamos a terminar la próxima semana con esto de la bondad de Dios. Porque al ver el bosquejo el día de hoy lo vi muy largo y dije no, lo vamos a cortar mejor en dos. Así es de que así es como le vamos a hacer. La importancia es lo que quiero hablar el día de hoy, la importancia de la bondad de Dios. ¿Por qué es importante entender que nosotros comprendamos la bondad de Dios para con nosotros? Bueno, déjeme comenzar diciendo lo siguiente. La bondad de Dios es una verdad que transforma nuestras vidas, o debería de transformar nuestras vidas al entender, al comprender lo bueno que Dios es para con cada uno de nosotros. Vámonos entonces de lleno. Punto número uno. El punto número uno que quiero hablar, es de que nosotros tenemos que entender la importancia de la bondad de Dios. Es que la bondad de Dios es un rasgo de su carácter y es aplicable al resto de sus atributos. Entendámoslo, es aplicable al resto de sus atributos. Vamos a las Escrituras. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos dice la palabra lo siguiente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios tiene un propósito para tu vida. Quiero que lo vaya comprendiendo. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y entendemos entonces que es Dios quien hace que todas las cosas cooperen para el bien. Escuche, Dios hace que todas las cosas, cuando hablamos de todas las cosas, quiere decir, usted es muy inteligente, todas las cosas, buenas o malas, favorables o no muy favorables para nosotros, pero Él usa todo. Esto quiere decir que Dios puede usar una enfermedad, Dios puede usar un mal, Dios puede usar algo negativo para transformarlo, para que coopere para el bien de quienes, lo aman. Interesante, para quienes lo aman. ¿Y quiénes son los que lo aman? Jesús lo dijo: si me amas, cumple o obedece mis mandamientos. Esos son los que lo aman. Interesante. Todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, según el propósito. ¿Conoces tú el propósito por el cual Dios te llamó? ¿Conoces el propósito que Dios tiene para tu vida? Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7 nos dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, Pablo hablando, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Mire qué tremendo. Pablo nos está diciendo, ya entendimos lo primero, es que Dios usa todas las cosas. Estas son positivas y negativas. Estas son cosas que nos favorecen y cosas que nos son adversas. Quiero que lo vaya entendiendo. Pablo dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir, a través de toda esa revelación que había tenido, para impedir que me volviera orgulloso. ¡Wow! Que dice: se me dio una espina en mi carne. Una espina en su carne.
un mensajero de Satanás. Mire qué tremendo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito se le dio esa espina? Se le dio ese mensajero de Satanás en la carne. ¿Para qué? Para atormentarme, dice. Para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Mire qué tremendo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces solo queremos las cosas buenas de Dios. Y claro, si alguien va a predicar solamente las cosas buenas, todo el mundo quiere y tiene comezón de oír esas cosas. Pero la verdad es muy distinta. A Pablo Dios le permitió que estas cosas sucedieran en su vida. ¿Por qué? Porque él entendía que todas las cosas obraban para bien. No era una persona que se quejaba por las cosas negativas que le sucedían, o reprochaba, o le echaba la culpa a Dios. No. Para que lo atormentara e impedir que se volviera o que me volviera, dice, orgulloso. Yo quiero que recuerde, fue el orgullo el que echó al diablo del cielo. El enorgullecerse, el creerse como Dios. Segunda de Corintios 12, 8 al 10 nos dice lo siguiente: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Mire, qué tremendo, porque debemos entender esto. Claro que cuando viene alguna adversidad a nuestras vidas, ya sea una enfermedad, una situación difícil, lo que sea, vamos a orarle al Señor para que la remueva, para que la quite. Pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes de escuchar qué es la respuesta o cuál es la respuesta de Dios para determinada situación. ¿Qué dice el versículo 9? Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Me encanta. Mi gracia es todo lo que necesitas. No le dijo Dios: mira, aquí te van 10 puntos para que prosperes, 10 puntos para que seas sano, 10 puntos. No. Bástate mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque el día de hoy queremos cubrir nuestras debilidades, ¿va? Nadie quiere exponer sus debilidades. Queremos aparentar. Mire qué tremendo. Y eso se llama ¿qué? Hipocresía. Aparentar algo que en realidad no soy. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El poder de Cristo no puede actuar a través de una actuación, una fachada, un presentar algo que no soy. Versículo 10. Es por esto que me deleito. Mire qué tremendo. Es por esto que me deleito. ¿En qué? En mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremendo, porque nadie quiere sufrir insultos, nadie quiere tener privaciones, nadie se quiere privar de nada. Queremos gozar de todo. A la carne hay que darle lo que la carne pide. Nadie quiere ser perseguido, nadie quiere tener dificultades, nadie quiere sufrir por Cristo. Por eso hasta inventamos una iglesia: pare de sufrir, porque nadie quiere sufrir. Pero la verdad es muy distinta. Si usted ya se dio cuenta, el habernos convertido en nuevos creyentes, en nuevas criaturas, en haber nacido de nuevo, la vida sigue igual. Y van a haber cosas adversas que van a pasar en tu vida. Y si no has entendido la bondad de Dios, le vas a echar la culpa a Dios y vas a tirar la toalla y vas a abandonar el camino por el cual comenzaste. Tremendo. Por eso es la importancia de poder entender nosotros la bondad de Dios. Génesis 50:20, quiero que lo vea. Desde el principio, Génesis 50:20 dice: ustedes se propusieron hacerme mal.
sabe perfectamente de quién estamos hablando, ¿va? De José y sus hermanos. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo. ¿Para qué? Para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas. Mire qué interesante. Porque desde el momento en que algo mal nos sucede, ay, pobrecito yo, mira, hasta Dios me abandonó ya porque me están pasando estas cosas. No. A veces decimos estas cosas porque no hemos comprendido la bondad de Dios. Que todo lo que suceda, sea bueno o malo, Dios lo va a usar para su gloria. Dios va a disponer que estas cosas se formen en algo bien para nosotros. Excelente. Cualquier cosa que suceda en la vida de un creyente, de un cristiano, es parte del propósito de Dios para desarrollar en él su bondad y su gloria. Mire qué tremendo. Cualquier cosa que suceda. ¿Qué quiere decir cualquier cosa? Buena o mala. Ya sea la entienda yo o no la entienda. Mire, esto debemos de meternos en la cabeza. A veces queremos nosotros comprender, entender. Cuando seamos honestos, nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como creyentes, como miembros del reino de Dios, no es el entender, es el obedecer lo que Él nos está mandando a hacer. Decimos entonces, punto número 2, aquellos que dicen que Dios solo quiere bendecirnos con sanidad y prosperidad en la vida son en verdad falsos maestros. Que no le digan, que no le cuenten, leamos las Escrituras. Si lo único, y esto es triste, es lamentable. Si es cierto, mucha gente se ha, entre comillas, convertido, mas sus vidas no cambian, mas sus vidas siguen igual, mas sus vidas y quizás aún ahora son peor que antes. ¡Wow! Porque por lo menos antes sentían un poquito de vergüenza hacer las cosas que hacen, ahora no. Ahora justifican las cosas que hacen. Por lo tanto, aquellos que dicen que Dios solo, escucha lo que digo, Dios solo quiere bendecirnos con sanidad y prosperidad en la vida. ¡Wow! ¿Estás enfermo? Ven que Dios te sana. ¿Estás pobretón? Ven, Cristo te va a hacer millonario. Ese es un falso profeta. Es un falso maestro. No está enseñando en su totalidad todo el mensaje del Evangelio. ¡Qué tremendo! Porque yo quiero que entienda algo. Media verdad no es verdad, es mentira. Cuando solamente te digo la mitad de las cosas y ¿qué hay con la otra mitad? A menudo el sufrimiento es el medio por el cual llegamos a conocer más íntimamente a Dios. ¿Me escuchó muy bien? A menudo es el sufrimiento lo que Dios usa para que nosotros le busquemos más, nos acerquemos más a Él. Pero también a veces sucede lo contrario. Cuando no hemos entendido la bondad de Dios, el sufrimiento nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque no comprendemos, no entendemos, porque solo queremos lo bueno de Dios. Porque no queremos atravesar el proceso de purificación, de santificación. Salmo 119, 67 nos dice lo siguiente. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Me encanta. Mire, ¿qué le parece, doña Alicia, si nos memorizamos ese versículo? Ese está bueno y está corto.
Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Déjenme subrayarlo. Salmo 119, 67. ¡Qué tremendo! El salmista dice, eso es lo que yo solía hacer. Yo solía embriagarme, yo solía endrogarme, yo solía acostarme con quien me dé la gana, pero eso era antes. ¿Antes de qué? Antes de que Dios me disciplinara. ¿Qué dice la palabra? Que Dios corrige a todo aquel que recibe como hijo. ¡Wow! Es parte de la corrección, la disciplina, es parte del amor, de la bondad de Dios para con nosotros. Pero necesitamos comprender estas cosas. Si no, nos volvemos como el pueblo de Israel, quejándonos todo el tiempo que por qué me pasa esto, que por qué lo otro, que por qué para allá y por qué para acá. Y no nos damos cuenta que estas cosas lo único que hacen es apartarnos de Dios, separarnos, aislarnos de Dios. Pero ¿qué dice el salmista? Pero cuando vino la disciplina, cuando me disciplinaste, wow, ¿ahora qué? Ahora sigo de cerca tu palabra. Qué excelente poder entender que cuando viene algún problema, alguna situación difícil, debemos correr hacia Dios, debemos acercarnos más a Dios y no ser como Sansón, correr hacia Dalila, hacia el pecado. ¡Qué tremendo! Salmo 119, 75 nos dice lo siguiente. Salmo 119, 75. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesita. Otro versículo. Ya no está bien. Doña Alicia después nos va a decir cuál es el que quiere que nos memoricemos. Pero mire qué tremendo. Porque también nos dice la palabra de Dios que la disciplina al principio nos incomoda y no nos hace sentir muy bien. Pero es algo necesario. ¡Qué tremendo! Es más, nos dice que si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, no los amamos. ¡Wow! Mire, tráguese eso un ratito. A veces, ¿verdad? ¿Ha visto usted? Hace poco alguien puso ahí un pequeño clip, un pequeño video de una jovencita como de unos 15 años. Está en el avión, en el aeropuerto, ya están metidos en el avión antes de que el avión se levante en vuelo. Y la mamá le quita el celular y hace un berrinche peor que el que hace una niña de 2 años de edad. Todo por el celular. Y todo mundo solamente se le queda viendo a la madre. Porque entendemos que la culpa quizás no es tanto de la niña, de la jovencita, sino de la madre que no la disciplinó. ¡Wow! La Biblia nos enseña que para todo hay tiempo. ¿Escuchó lo que dije? Para todo hay tiempo. Y hay tiempo también para sufrir y hay tiempo para disfrutar la vida. ¿Acaso no lo dice la Biblia? Hay tiempo para vivir y hay tiempo ¿para qué? Para morir. Pero debo de entender que aun cuando llega la muerte, Dios sigue siendo bueno. La bondad de Dios sigue siendo la misma. Pero necesitamos entenderlo y abrazarlo con el corazón. No lo entiendo. Pero ya le dije, mi deber, mi responsabilidad no es entenderlo, es obedecerlo. Es parte de todo el paquete. Me encanta. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Por ahí comencemos. ¡Ay, por qué a mí! Mejor en lugar de porque a mí, yo sé que eres justo, Señor. Y algo hice, algo cometí. Yo no sé por qué razón, pero de todas maneras, yo te doy gracias.
por lo que estoy atravesando. Ayúdame a permanecer fiel. Mira qué diferente la actitud. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Y qué tremendo es saber nosotros de que hay personas que no lo entienden y que Dios permite ciertas cosas que vengan a nuestra vida y seguimos necios creyendo que, no, yo no fui, yo no hice nada. No, tengamos cuidado, por algo suceden las cosas. La bondad de Dios siempre está a favor y va a obrar para el bien de aquellos que lo aman y que son llamados de acuerdo a su voluntad, a su propósito. Me encanta. Filipenses 3, 7 al 11 nos dice lo siguiente. Filipenses 3, 7 al 11. Antes creía, de nuevo, mire, antes. ¿Cuándo es ese antes? Antes de convertirme. Porque ahora debería de tener la mente de Cristo, pensar como Cristo piensa. La Biblia nos enseña que lo que el hombre piensa, eso es. Mire, muchos de nosotros, los sentimientos nos controlan, nos gobiernan, cuando no debería de ser así. Debería de ser qué es lo que la Biblia dice. Y no me importa, mis sentimientos me podrán decir una cosa, pero Dios me dice otra. Y tengo que irme no por mis sentimientos, por lo que Dios dice. Antes creía que esas cosas eran ¿qué? Eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¡Qué tremendo! Antes pensaba que estas cosas eran lo máximo, eran valiosísimas. En realidad la traducción dice, las estimo como basura. ¿Y qué hacemos con la basura? No la guardamos, no la atesoramos, no nos aferramos, se tira. Se deposita en un bote, que vengan y lo recojan y desaparezca. Versículo 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Excelente. Por amor a Él. ¿Escuchó? Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura. No lo dije yo, ahí está la Escritura. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y qué tremendo cuando no entendemos la bondad de Dios. Pareciera ser que las demás cosas son las que consideramos todavía valiosas. Y el conocer a Cristo viene siendo algo secundario. ¡Wow! De nuevo, tal vez necesito ser disciplinado. Pero de nuevo, aquí le va, mire. Es que Dios va a disciplinar a sus hijos, no a los que no son sus hijos. Creo que esto es tremendo. Yo veo un montón de patojitos, hipotes ahí en la calle portándose que a veces dan ganas de salir, pero no son mis hijos. No puedo corregirlos yo. No puedo yo disciplinarlos porque no son mis hijos. Ahora, el que es mi hijo, ahí es la cosa cambia. Ahí no tengo todo el derecho, sino tengo toda la responsabilidad de hacerlo. ¡Qué tremendo! Lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Es que no hay nada más importante. No, pero podemos decir nosotros, hay muchas cosas, en la vida tenemos que seguir adelante y hay que ganar dinero y hay que hacer esto y hay que... Sí, pero no es importante. Jesús lo dijo de esta forma: ¿de qué te sirve ganar el mundo y perder tu salvación, tu vida? ¿De qué te sirve? Wow. Versículo 9, Filipenses 3, 7 al 11, versículo 9. Y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia,
por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Mire qué tremendo. Y recuerde, fe es obediencia. Yo no puedo decir que tengo fe si estoy desobedeciendo la palabra de Dios. Eso no es fe. Versículo 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y mire, Pablo, ¿de dónde? Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¡Wow! Se necesita mucha madurez espiritual para poder expresar esto. Querer sufrir con Cristo. No, nadie quiere sufrir. ¡Pare de sufrir! ¿Ha oído, verdad, esos predicadores? No, hombre, no aceptes el sufrimiento. ¿Para qué? Si Cristo murió por ti para bendecirte. Falso. Porque es incompleto. Por eso es falso. Porque no es toda la verdad. Es parte de la verdad. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Qué excelente, porque al participar de su muerte, también participaremos de su resurrección. Qué excelente. Pero se necesita comprender la bondad de Dios. Versículo 11. ¿Para qué quieres sufrir, Pablo? ¿Para qué quieres experimentar la muerte? Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Más claro no puede estar. A veces me han dicho a mí, que mucho elaboras aquí y allá. Pero a veces no entendemos, está tan claro y no lo entendemos. Número 3. La bondad de Dios es evidente en el Evangelio de Jesucristo. Ay, hermano, pero yo creía que el Evangelio solo es uno. Sí, el de Jesucristo. Hay otros evangelios, pero no son el verdadero Evangelio. El de Jesucristo es el verdadero Evangelio. Veamos. La bondad de Dios es evidente en el Evangelio de Jesucristo. Isaías 49, mire qué tremendo. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo. Dile a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. ¡Qué tremendo! Muchos ahorita no están queriendo ir a la iglesia porque tienen miedo. ¡No tengas miedo! ¡Qué tremendo! ¡Oh, Sión, mensajera de buenas noticias! ¿Cómo voy a dar yo buenas noticias si estoy escondido yo, si yo tengo miedo? ¿Cómo voy a dar buenas noticias? Solamente para que podamos despertar un ratito. Grita desde las cimas de los montes. No dice grita desde allá donde estás escondido, en tu sótano ahí guardado. No, desde las cimas. ¿Qué dice? Grita lo más fuerte. Me encanta. Si no te están oyendo, grita lo más fuerte. Oh Jerusalén, grita y no tengas miedo. Excelente. Diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Mira qué tremendo. Aquí viene su Dios. Isaías 41, 27. Yo fui el primero en decirle a Sión, mira,
La ayuda está en camino. Enviaré a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. ¡Wow! ¿Quién era ese mensajero? Jesucristo. Es Cristo Jesús el que trae buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. Pero no son esas noticias que te estás imaginando. Ven a Cristo y Cristo te soluciona todos tus problemas. Tenemos que leer la Biblia y ver que hombres de Dios, y el gran ejemplo que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Él padeció, sufrió por culpa nuestra. ¡Wow! Entonces, ¿de dónde sacamos la idea de que el cristiano no debe sufrir? ¡Wow! Yo fui el primero en decirle a Sion: mira, la ayuda está en camino. Enviaré a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. El evangelio de Jesús son buenas noticias. Pero ¿sabe cómo comienzan esas buenas noticias? Si usted recuerda, 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el mensajero venía, ese mensajero a Jerusalén con buenas noticias. ¿Cómo comenzó? Apareció primero Juan el Bautista. ¿Y qué fue lo que Juan venía predicando? ¿Quién está enfermo? Venga que Cristo lo sana. ¿Quién tiene problemas matrimoniales? Venga que Cristo le soluciona los problemas matrimoniales. ¿Quién no tiene plata? Haga siembre una ofrenda de $100 que Cristo le va a dar 1,000. Falsos. ¿Cómo entró Juan el Bautista? Arrepiéntanse, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar del juicio venidero? ¡Qué tremendo! Ese es el evangelio. Comienza primero con arrepentimiento. Pero no queremos las bendiciones. Pero no nos hable de eso, muy feo, eso suena feo. Y ahora, precisamente hoy, el día de hoy, no, ¿cómo vas a creer? Entonces estás aceptando un falso evangelio, pero no el evangelio de la Biblia, no el evangelio según Cristo Jesús. Wow, me encanta. Lucas 1:19. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel. Me encanta, escucha lo que el ángel dice: estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Wow. Hoy día, ¿verdad? Cualquiera se para y dice: el Señor me dijo, tuve una visión, un sueño tremendo, yo me morí, fui al infierno y aquí estoy. Falso. Falso. ¿Qué dice? Estoy en la presencia misma de Dios. Me habla de una relación. Sí, por eso a veces los cantantes, ¿verdad? Entremos a la presencia. ¿Y por qué vas a entrar? ¿Te saliste? Debes vivir en la presencia de Dios. No entrar y salir como que fuera un hotel. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Lucas 2:10. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Mire qué tremendo. Buenas noticias que darán alegría a toda la gente. Mas sin embargo, predicamos ahora de tienes que arrepentirte. Tenemos que predicar en contra del pecado. Y la gente se entristece en lugar de alegrarse. ¡Wow! ¿Cómo hemos cambiado? Yo
yo no sé usted, pero yo tengo más de 30 años en este asunto y a mí se me predicó arrepentimiento antes de predicarme los beneficios de la salvación. Porque si yo no entiendo, si yo no puedo rendirme, reconocer que soy un pecador, ¿cómo voy a obtener salvación? No se puede. Porque ¿de qué me voy a arrepentir? Si yo soy bueno. Wow. Y aquí le va. Y nosotros, aún como creyentes, aún como nacidos de nuevo, todavía seguimos luchando con el pecado hasta el día en que nosotros muramos. Tráguese eso un ratito. Porque de repente creemos, ya la tengo hecha, yo ahora soy cristiano. Sos cristino, no cristiano. El pecado siempre está a la puerta. ¿Por qué crees que te vienen a veces esos malos pensamientos que tienes? De hecho, el que lleguen los pensamientos no quiere decir que estás en pecado. Pero cuando pones en obra esos pensamientos, cuando te dejas controlar por esos pensamientos, entonces se vuelve pecado. Cuando dice, ¿cómo dice la palabra? Cuando somos atraídos y seducidos. Es algo de ahí, pues no les gusta escuchar del pecado, del arrepentimiento. Pero es el Evangelio. Hechos 8:12. Hechos 8:12. Vamos bien, ¿verdad? Sí, 8:12. Pero ahora, la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Mire qué tremendo. Día de ayer estuvimos aquí en el Jet Hot Stadium, en el estadio de los Jet Hots, donde juegan béisbol. Porque a veces, ¿verdad?, se nos parece como que somos los únicos que estamos predicando estas cosas. No, hay muchos hijos de Dios que están hablando completamente el evangelio, están dando el evangelio completo. Pudimos ver, me llenó de alegría el corazón. Gente de diferentes edades, hombres y mujeres. Pero lo que más me tocó el corazón es ver a un par de hermanitos. Mire, me encanta porque yo pude ver la carita del más pequeño, viendo a su hermanito, imitando a su hermano. Me recuerda, es que nosotros debemos ser el ejemplo. Pero si yo ando mal, si yo he creído un falso evangelio, entonces ¿a dónde estoy llevando a la gente? Sí, hay muchas cosas. Es que no eres un líder a menos de que la gente te siga. Pero si me están siguiendo al infierno. Pero sos líder. Wow. Tendrían que unos 7 años y el otro 5 más o menos. Chulada. Los dos se metieron ahí al bautisterio y les hicieron la pregunta: ¿quieren que los sumejamos para el frente o para atrás? ¡Excelente! ¡Excelente! Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Mire, ¿sabe usted que en la iglesia podemos hacer la pregunta: ¿cuántos han sido bautizados? Y hay gente que tiene años y aún no se han bautizado. Y la respuesta, ¿verdad?, a veces nos saca de onda. Es que no estoy listo. ¿Listo para qué? ¿Para obedecer? ¿Acaso necesita estar listo para obedecer? Se obedece ya.
Tengo que prepararte para qué. Wow. ¿Cuántos aún no han sido bautizados? Y la pregunta es, ¿por qué? Si ya creíste en el Evangelio, ese es un paso de obediencia, simple y sencillamente. No invente cosas que no le cree, pero ni el diablo. Hechos 13:32 nos dice lo siguiente. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados. ¡Qué tremendo! Ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados. Sigamos, porque tenemos que entender cuál es esta buena noticia, de qué se trata esta buena noticia. Como cuando vas a comprar un auto, ¿verdad? Uy, te dicen las maravillas que tiene el auto. Y si casi lo único que le falta al auto es meterte para manejarse el solo. Bueno, ya se manejan solos, algunos, pero también chocan solitos. Pero te dicen todo lo bueno. ¿Y cuánto vale? Oh, está barato. $55,000. Pero no te dicen que manejándolo tú, saliendo tú del estacionamiento del dealership, ya devaluó como no tienes idea. Wow. Y muchos hemos cometido este error. Sí, al predicar el Evangelio de Jesús sin arrepentimiento, sin reconocimiento de nuestro pecado. Entonces tenemos un evangelio de oferta. Cristo te da todo, pero no te pide nada. Cuando ya lo vimos anteriormente, no. Dios te va a disciplinar. Si te sales, te va a caer una nalgadita por ahí. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque es bueno. Y porque te ama. Por eso te disciplina. ¡Wow! ¡Qué excelente! Hebreos 4:2. Hebreos 4:2 nos dice lo siguiente. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Mire qué tremendo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. La tierra prometida era una tierra de descanso, era una tierra donde iba a fluir leche y miel. Pero recordemos, no nos hagamos, por favor. Recordemos esos 2 millones de personas que el Señor sacó de Egipto. ¿Cuántos llegaron? Eran 45 días de viaje, se hicieron 40 años. ¿Y cuántos llegaron? ¿Cuántos entraron a ese descanso, a esa tierra prometida? Moisés, que era el líder, que era el que Dios usó, el libertador, la tuvo que ver de lejos. Oh, mis hermanitos, los amo con todo el corazón, pero leamos la palabra. ¿Cómo no le debe haber partido el corazón a Moisés? Ver de lejos. Pero no entró. Qué malo Dios. No, Dios es bueno. Dios es bueno. Que no lo entendamos, esa es otra cosa. Pero Dios es bueno. Y las únicas 2 personas que entraron fue Josué y Caleb. Y 2 millones de personas. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Ay, voy al cielo, gloria a Dios, soy salvo, aleluya. Espérate, vamos a ver cuando ya venga la cosa final. Cuando nos toque dar cuentas a Dios. ¿Y qué le vamos a decir? Pues a mí me dijeron que todo lo que tenía que hacer era orar esta oración simple y sencillamente. Nunca me dijeron a mí
que tenía que rendirme. Nunca me dijeron a mí que era un pecador y tenía que confesar mi pecado. Lee tu Biblia, ahí está. ¡Qué excelente! Lee tu Biblia. Pues esta buena noticia del descanso de Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a aquellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió. Mire, que no te sirva de nada el haber creído un evangelio barato, el haber creído en un evangelio que no tiene compromiso, porque eso no existe. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Que no le digan, que no le cuenten. No, todo lo que tienes que hacer es creer. Fe es obediencia. Si no hay obediencia, no hay fe. Sigamos, me salgo de ahí porque ya me vieron uno. Los miré a través de ahí de la cámara, así medio tuercos ahí. Hebreos 4:6. Hebreos 4:6. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Mire qué excelente. Hermano, es que usted me está hablando entonces de un evangelio de obras. No te estoy hablando de un evangelio de obras. ¿Qué es lo que dice ahí? Así que el descanso de Dios está disponible. ¿Para qué? Para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. ¿Por qué no entraron? Porque desobedecieron a Dios. No te estoy hablando de que vamos a entrar al cielo por las buenas obras que hacemos, no. Pero Dios ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas, para que nosotros las practiquemos. Pero ¿cómo las vamos a practicar si no he nacido de nuevo? Solamente el que ha nacido de nuevo puede entrar en la práctica de esas buenas obras. Ya te voy entendiendo. Entonces quiere decir que primero tengo que nacer de nuevo. Perfecto, ya me agarraste la onda. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Tengo que reconocer que soy un pecador. Tengo que reconocer que necesito a Cristo. Tengo que confesarle mi pecado a Él. ¿Y qué? Y arrepentirme. Me encanta. ¿Qué es arrepentimiento? Pues yo voy a... Este es el rumbo que llevo. Este es mi camino. Me arrepiento. Voy a seguir aquí mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es, ya no voy más a este lado. Iba para el sur, pero ahora voy hacia el norte. ¡Qué tremendo! Pero ya dejamos de predicar esto. ¿Por qué? Si ese es el evangelio, esas son las buenas noticias. No entraron porque desobedecieron a Dios. ¿Y qué nos hace pensar a nosotros que aún desobedeciendo, Dios nos va a recibir en el cielo? Como si estuviera Dios obligado a hacerlo. Mira nomás qué chulada esa hipótesis, que Dios te va a hacer, pasale, disculpa, no sabía que era. No. Mateo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Cuál va a ser la respuesta de Cristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Déjenme apurarme porque ya muchos ya tienen hambre, ya oí las tripas ahí. Dice, Mateo 5, 43 al 45. 3 versículos más y lo dejo ya libre. Aquí va. Mateo 5, 43 al 45. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Es lo que la ley dice. Me gusta la ley. Amo a mi prójimo, pero odio a mi enemigo. Versículo 44. Jesucristo hablando, por si no lo sabía. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Wow. Eso no se puede hacer a menos
de que una persona haya nacido de nuevo. Que no le digan, que no le cuenten. 45. De esa manera estarás actuando, no lo digo yo, ¿qué dice? ¿De qué manera? Cuando amas a tus enemigos, cuando oras por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el... Mire qué excelente. Pero nosotros decimos, oh, yo soy un hijo de Dios. Ah, sí, pero estoy a favor del aborto, estoy a favor del matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer, estoy a favor de tanta tontera. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz, Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Mire qué tremendo. Es que Dios es bueno. Esa es la bondad de Dios. ¡Qué tremendo! Esa es la bondad de Dios. De lo contrario, ya hubiera exterminado a todos los que hacen mal. Pero Él está esperando a que recapaciten, a que reconozcan su pecado, a que se arrepientan y vengan entonces a Cristo Jesús. ¡Qué excelente! Esa es la bondad de mi Dios. Eso es lo bueno que es mi Dios. Hechos 14, 16 y 17. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Mire qué excelente. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. ¡Wow! Pero Dios muestra su ira. Ah, no me gustó eso. Dios es amor. Dios es amor. ¿Qué dice? Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. ¡Wow! Y perversos. ¿Cuál es un perverso? Un perverso es aquel que aparenta hacer algo que no es. Es perversidad. Es engañar a otros. Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Mira qué tremendo. Señor, ayuda. Este es el evangelio. Este es el evangelio. No me gusta. Pues a mí tampoco, pero lo acepto. ¿Hello? No me gusta. Pero si no son golosinas para que te gusten, sino es para que lo aceptes y creas a lo que Dios está diciendo. ¿Cómo le llamamos a eso, perdón? Fe. Romanos 3:23, y con eso te digo, con eso te dejo, que vayas a disfrutar de un buen lonche, un buen almuerzo. Lonche, vaya, un buen almuerzo. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Mire, y aquí te dejo para que te vayas sufriendo a almorzar, a que te vayas a comer esa hamburguesa o lo que vayas a comer. ¡Wow! ¡Qué deprimente! No, hombre, qué deprimente. Te dejo así picado para que regrese el próximo domingo, donde te voy a hablar de la otra parte. Porque no puedo predicarte, oh, Dios te quiere bendecir, Dios te va a hacer millonario. No, eso es falso. No que Dios no pueda hacer esas cosas. Pero también hay otro lado que no nos gusta escuchar, pero que debemos de comenzar por ahí. Todos hemos pecado. Aquí no me venga a mí nadie con que decirme que él no es pecador. Por favor. Entonces, ya no solamente eres pecador, sino eres también mentiroso. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. No te pierdas la próxima semana
donde vamos a terminar esto de la importancia de poder comprender nosotros la bondad de Dios. Dios es bueno. Ay, sí, pero estamos atravesando una pandemia. Dios es bueno. Ay, sí, pero no me alcanza para la renta. Dios es bueno. Y si tú te sometes a Él y le obedeces a Él, vas a poder ver su gloria en tu vida. Eso sí es una garantía. Ahí donde está. Cierra sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.